Buenas noches. El nacionalismo que ha gobernado Cataluña desde el restablecimiento de su autonomía ha dado estos días un salto cualitativo en sus exigencias soberanistas. Pero el trasfondo no es otro que su mala gestión, que ha llevado a Cataluña a pedir un rescate al Estado por valor de 5.023 millones de euros. El órdago del presidente Mas se ha concretado estos días en la exigencia de un pacto fiscal que resulta incompatible con el principio de solidaridad de los territorios de España. Esta noche, en Dossier 30 Minutos, les explicamos por qué las pretensiones ficticias del nacionalismo nada tienen que ver con la Cataluña real, con la mayoritaria, que se siente y es profundamente española. 11 de septiembre de 2012. 1.500.000 personas concentradas según Mossos d'Esquadra, 600.000 según Delegación de Gobierno. En cualquier caso, un solo lema: Cataluña, nuevo Estado de Europa. La advertencia de Artur Mas era clara y se producía precisamente una semana antes de reunirse con el presidente Rajoy en Moncloa. O hay pacto fiscal para Cataluña, o el camino de la libertad está abierto. El vostre clam és el meu, que la vostra veu és la meva, que els vostres anhels són els meus. En este momento, en España no estamos para grandes algarabías. Dejen las tijeras y cojan la aguja y el hilo para coser, para alcanzar la convivencia entre Cataluña y España. Independencia. Esta diada de Catalunya està secuestrada por el separatismo. Això potser era un impossible y comença a ser un inevitable. Que diga cómo va a responder al resto de catalanes que no nos sentimos independentistas y que no queremos un proceso de independencia. Pero surge la pregunta: ¿es solo un acuerdo fiscal y económico lo que exige más o hay otra cosa? ¿Se ha cruzado la línea hacia una aventura soberanista que no tiene retorno? If there is not an agreement on the economic basis, you know that the way of Catalonia for freedom is open. Diada, fiesta oficial de Cataluña restablecida en 1980. Hasta 2012 nunca la cuestión de la independencia había sido el principal leitmotiv de una celebración de la identidad catalana que conmemora nada menos que un hecho de armas de la Guerra de Sucesión Española. Cataluña, como otras partes de España, en la guerra de sucesión han adoptado la causa del archiduque de Austria, uno de los aspirantes a la corona española, que es derrotado. Oiga, el archiduque de Austria no encarnaba precisamente la modernidad en aquel tiempo, y el vencedor de ese conflicto es Felipe de Borbón, es el duque de Anjou. Cataluña no ha sido nunca un reino, no ha sido nunca una nación. En sentido político no existe un reino de Cataluña. Cataluña pertenece a la corona de Aragón y la corona de Aragón a su vez pertenece a la corona de España. El himno del Segadors, que es el himno nacional de Cataluña, entre comillas, donde se toma una letra antigua, una letra piadosa, y se cambia radicalmente la letra para convertirla en una letra absolutamente revolucionaria, de resentimiento hacia un enemigo abstracto que se supone que es el resto de España. Ser muy conscientes de la gravedad del momento y de los perjuicios económicos que propuestas de esta naturaleza pueden causar directamente a los ciudadanos. ¿Por qué ahora se agita la independencia? Justo ahora, en septiembre de 2012, en medio de una crisis económica devastadora y justo cuando Cataluña acaba de solicitar al Estado una ayuda de 5.023 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico. La idea del otro día es una manifestación exagerada por parte de los nacionalistas catalanes, ¿no? El proyecto nacionalista es un proyecto de muy largo plazo. Empezó en 1900 y es un proyecto que tiene mucho tiempo por delante. Yo no creo que la secesión sea el objetivo del catalanismo, al menos no del catalanismo hegemónico. Los hay, independentistas y locos en todas partes, ¿no? También en Cataluña, como en el resto de España. Lo que se ha llamado tradicionalmente burguesía
catalana lo que aspira es a obtener un pacto de ventaja, es decir, una relación ventajosa con el resto de España, nada más. Cuando invocan la independencia, la invocan para elevar el precio, como forma del chantaje. No podéis hacer ver que aquí no pasa nada. No podéis tratar a Cataluña como simplemente una comunidad autónoma más. Cataluña tiene problemas hoy muy importantes. En Cataluña hay más de 700.000 personas que quieren trabajar y no pueden. Cataluña es la comunidad con mayor deuda de toda España, 42.000 millones de euros, es decir, el 21% de su PIB. De cara al final del segundo semestre del año, Cataluña tiene que sufragar pagos por hasta 5.755 millones de euros. Por otro lado, la Generalitat tiene un presupuesto de 37.000 millones de euros para 2012 y tendría que cerrar este ejercicio con un déficit teórico del 1,5%. En estos momentos supera el 3,9%. Cuando no hay harina, todo es mohina. En situaciones de desgracia todo el mundo se empieza a lamentar, pero una cosa es lamentarse y otra cosa es decir, ahora nos vamos porque no nos gusta este negocio. Oiga, usted está en el negocio desde hace más de 500 años y vamos a seguir en el negocio. Un país no es un matrimonio, Cataluña no es un individuo y nosotros somos otros, no es así, ¿no? Está todo mezclado. Eso es mucho más complicado que eso. Y además, la idea de que fuera de España serían más ricos, bueno, como hipótesis es indemostrable, pero plantea muchas dificultades solo con mirar el mapa, ver los intercambios, cuáles son los clientes principales de Catalunya. La crisi que patim i que colpeja molts conciutadans nostres, sovint de manera punyent, es fa llarga i és més profunda del que es podia preveure. En este momento de dificultades, mucha gente pues, se halla en una situación muy complicada y lo que hay que analizar es cuáles son las prioridades. Cataluña ha solicitado del Estado 5.023 millones de euros sin condiciones, mientras los recortes de la Generalitat han castigado sobre todo a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, se han mantenido lo que Artur Mas considera servicios esenciales: la imagen de Cataluña en el exterior, embajadas en Nueva York o Berlín y oficinas comerciales en todo el mundo con presupuesto de casi 27 millones de euros. La promoción del catalán, el doblaje de películas extranjeras y la difusión de la cultura catalana en universidades de otros países supondrán 159 millones de euros. Hay que sumarle otros 260 millones que aporta la Generalitat a su televisión autonómica. Aparte, otros 560 millones se destinan a empresas, fundaciones y consorcios públicos regionales. Un gobierno nacionalista que controla la escuela y maneja la educación con criterios nacionalistas excluyentes, que impone una inmersión lingüística, que hace una interpretación de la historia, elemento capital para este discurso nacionalista, completamente controlada, que tiene unos medios de comunicación sin contestación apenas posible, porque tiene la inmensa mayoría de las cadenas de televisión, de radio, subvenciona los periódicos, etcétera, etcétera. Pues claro, acaba usted estando inmerso no solo en una acción lingüística, sino en una acción cultural y política completa. Ya han montado un Estado y lo han hecho tan mal como España. Es decir, han hecho un estadito pequeño, que es pura imitación patética del Estado español, con todos sus defectos y pocas de sus virtudes. La famosa construcción de la identidad nacional, que llaman así, es costosísima, es carísima, y es una prioridad incluso muchas veces por encima de la educación o la propia sanidad. En una hipotética Cataluña independiente, ¿este nivel de gasto sería mantenible? Como la independencia conducirá inevitablemente a un empobrecimiento de Cataluña, los ingresos de la Generalitat caerán, y además caerán de manera muy importante, de manera que Cataluña puede situarse en un déficit público, una diferencia entre ingresos y gastos monumental. Si ahora van a un hospital donde está uno solo en una habitación o dos, pues a partir de ese momento muchos se tendrán que quedar en el pasillo. Evidentemente que ganaría Cataluña ser independiente, por eso España es independiente y no quiere perder su independencia, porque nos gobernaríamos nosotros mismos, tomaríamos nuestras propias decisiones, nos dejarían ustedes de robar.
Uno de los argumentos que esgrimen más para exigir un pacto fiscal es la idea de que Cataluña da más de lo que recibe. The current fiscal arrangements in Spain result in a fiscal pressure over Catalonia that is excessive. Pero ¿es eso cierto? Comparemos las balanzas fiscales de Cataluña y Madrid. Madrid recauda anualmente 66.069 millones de euros, de los que recibe del Estado 11.475. Cataluña, en cambio, que recauda solo 27.149 millones, ingresa del Estado nada menos que 15.777 millones. El discurso de las repúblicas ricas en la antigua Yugoslavia, Eslovenia y Croacia era el que hace Cataluña ahora. Nosotros pagamos más de lo que recibimos. Nosotros somos trabajadores. Nosotros, si no nos desarrollamos más, es porque tenemos el contrapeso de los pobres. Los pobres eran Montenegro, Bosnia. Se habla de expolio fiscal de Cataluña por parte de España. Cataluña no paga nada, somos los catalanes. Y si pagamos más los catalanes es porque tenemos más dinero que el resto de España. Se concentran las mayores fortunas. Cataluña no paga nada, es el impuesto sobre la renta. Y el impuesto de sociedades, en definitiva. No es Cataluña, no son los territorios. Que se reparte, que se redistribuye, lo que ingresa en el Estado es lo que debe hacerse. Hay que comparar otras balanzas, la balanza comercial. Se está diciendo que el 55% de lo que vende Cataluña es el resto de España. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y la situación de Cataluña durante mucho tiempo, al frente de la industrialización de España, absorbiendo fuerza de trabajo del resto de España y subiendo su renta cuando otras partes del país no estaban en condiciones. Lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. De Europa provenía una de las primeras advertencias ante una hipotética aventura independentista de Cataluña. La secesión de una parte de un Estado miembro implica la expulsión automática de la Unión Europea. Cataluña podría plantearse ingresar en la Unión Europea y para eso tendría que emprender un proceso de negociación que solo se resolvería si hay unanimidad entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea para aceptarla. En caso de Francia, en el ámbito cultural, pues tiene usted Bretaña o la Provenza. En el caso de Alemania, las diferencias de cultura son evidentes. Entre un bávaro y un sajón, en Alemania, hay unas diferencias muy importantes. Eso no les lleva a plantear la independencia cada martes y cada jueves. Nunca jamás en Cataluña, desde la recuperación de la autonomía, desde la transición a la democracia, fue que en Cataluña se quemó el otro día una bandera europea. Me parece bastante absurdo en plantear un debate que en el mejor de los casos es en términos del siglo XX y en el peor del siglo XIX. Expulsada Cataluña de la Unión Europea, quedaría lógicamente fuera del euro. ¿Qué moneda tendría Cataluña con una deuda cuyos bonos cotizan actualmente a 3 años al nivel del bono basura, según la agencia Moody's? Lo único que puedo decir sobre esto es que la peseta era una moneda catalana en su origen. Un futuro fuera del euro, un futuro la moneda europea, 10 años hasta que obtengan, en el mejor de los casos, la ciudadanía europea otra vez. En fin, 2 generaciones sacrificadas, por así decirlo, ¿no? Con una deuda pública al nivel de Grecia, la independencia de Cataluña sería una catástrofe económica para el nuevo Estado catalán. El Producto Interior Bruto de Cataluña descenderá con la independencia entre un 20 y un 25% aproximadamente. Aparecerá una frontera y esa frontera, como ocurre con todas las fronteras que hay en el mundo, supondrá unos costes para la exportación de mercancías catalanas hacia el mercado español. Tendremos un encarecimiento de algo más del 20% de las mercancías procedentes de Cataluña. Al aumentar sus precios, bueno, pues disminuirá su demanda. Una caída del 20% o del 20 y tantos % en el PIB, pues implicará un aumento de 300 o 400.000 desempleos en el caso catalán. El gran empresariado catalán no está muy contento con lo que ha pasado.